Bien, buenas noches. Les agradezco por su pronta conexión a todas y a todos. Vamos a comenzar la clase. Igual vamos a ser un poco rápidos el día de hoy porque tenemos que trabajar y adentrarnos en lo que implica ya un proyecto de investigación. Entonces, para esto vamos a trabajar con algunas diapositivas, pero paralelamente vamos a trabajar con el documento guía de investigación que les he mandado para la primera evaluación de la materia, para el primer parcial, pero lo tienen de igual modo en la plataforma, ¿no? De Moodle. Bueno, quiero hacer una distinción importante entre lo que implica la investigación práctica y lo que implica eh, la investigación en términos de su presentación. No sé si ven la pantalla, le vamos a llamar Sí, se ve, se ve. el orden de la investigación, el orden lógico, le vamos a llamar, de la investigación. Y por otro lado, vamos a llamar a lo segundo el orden práctico de la investigación. ¿Ya? Cuando hablamos del orden lógico de la investigación, es que hacemos referencia a que cuando queremos investigar algún vacío de conocimiento o queremos generar algún tipo de conocimiento para resolver un problema o una necesidad de la realidad, por lo general tenemos que hacer un informe de investigación que sigue los pasos que a continuación les voy a describir, ¿no? Por ejemplo, primero identificamos un tema, trabajamos con un tema de investigación, que es lo que ustedes han hecho ya. De ese tema investigamos los antecedentes. Posteriormente, planteamos o identificamos el problema. Con el problema nos vamos a la justificación. Luego de la justificación nos vamos a los objetivos. En términos generales, estoy señalando los pasos centrales, ¿no? Porque esto tenemos con mayor detalle. Un ratito aguárdenme, por favor. Lice, creo que su micrófono está apagado. Ay, perdón, no se habilitó el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Lice. Recién.
Ya. Bueno, entonces, bueno, ya lo escribí. De todos modos, cuando entregamos un perfil de investigación, más o menos este es el orden que presentamos, ¿no? Mm, antecedentes, primero el tema, luego los antecedentes, el problema, la justificación, los objetivos, el marco teórico, la metodología, población y muestra. Pero eso es en el formato, en la estructura lógica de presentación y exposición de una investigación. Pero esto solamente es el perfil, ¿no ve? Y después de que hacemos el perfil de investigación, recién viene el informe final, o lo que llamamos el documento grueso, ¿no? La tesis, el empastado, donde se encuentran los capítulos y todo aquello. Uno puede pensar que cuando hacemos el perfil de investigación, y por lo general sucede eso, uno puede pensar que la investigación recién se hace en esta etapa, ¿no? Es decir, en la etapa en que ya se define la metodología, tenemos la población y entonces aplicamos la encuesta, aplicamos las entrevistas, hacemos el trabajo de campo y elaboramos el informe final. Entonces uno por lo general tiene esa idea de que es ahí cuando se realiza la investigación. Pero no es tan cierto, ¿no? En los manuales de metodología nos los muestran de ese modo, pero los manuales de metodología nos explican cómo debe presentarse en forma lógica la secuencia de una investigación. Pero el orden práctico de la investigación es otro factor de la investigación que tiene sus particularidades y no se acomoda a la camisa de fuerza que te establece la estructura de un perfil, ¿no? O sea, hay que distinguir entre cómo uno hace investigación y cómo uno redacta y presenta los informes de esa investigación. Entonces, esto a lo que le llamo el orden práctico de la investigación, en realidad es algo de lo más informal, ¿no? Porque uno puede ya, inclusive, antes de hacer el tema, puede realizar, y es recomendable que realice, por ejemplo, observación del objeto de estudio. Es recomendable que se haga un pequeño sondeo del objeto de estudio y las variables que queremos observar. Además, también es bueno hacer algunas cuantas entrevistas accidentales o también llamadas casuales, ¿sí? Recopilar, revisar información. O sea, en otras palabras, antes de pensar inclusive en el tema de investigación, tiene que haber una investigación, le vamos a llamar de carácter exploratorio. Pucha, no estoy grabando la clase, ¿o sí? Sí, sí, se está grabando. Está grabando, ¿no? Ya, perdón, mil disculpas. Creí que no la había estado grabando, no me acordaba. Ya. Entonces, no es que primero planteamos el tema, los antecedentes, el problema, justificación, objetivos, y recién vamos a hacer la investigación. Eso sucede y en realidad ese error se produce porque quien está realizando la investigación en realidad lo está haciendo de manera inicial, o sea, se está iniciando recién en la investigación, pero ya cuando hay cierta experticia en la investigación, entonces no puede no haber una pequeña aproximación exploratoria a nuestro objeto de estudio. Entonces, hacemos una investigación exploratoria. Aquí también voy a poner que revisamos bibliografía, o sea, revisamos a autores que han tratado sobre nuestra temática.
Y una vez que eso ha sucedido, pucha, no sé qué pasa, ¿por qué no me hace caso? Ya. Y una vez que eso ha sucedido, que hemos revisado la bibliografía y todas aquellas cosas, entonces recién podemos animarnos a trabajar el perfil desde sus aspectos más iniciales. Plantear, por ejemplo, nuestro tema, después los antecedentes. Después de los antecedentes ya nos podemos ir a la identificación del problema, ¿no? Luego podemos ya bajar a la justificación, que tampoco es nada complicado. Vamos a plantear con mucha mayor precisión los objetivos y en la etapa ya de marco teórico, ahí sí hay que obligatoriamente hacer la revisión bibliográfica en profundidad, ¿no? Cuando hacemos la revisión bibliográfica en profundidad, quiere decir que ya revisamos de manera mucho más exhaustiva y a detalle todo aquel cuerpo de conocimientos teóricos que nos va a servir para informar el marco teórico con los conceptos e ideas de los autores que van a ser parte de la investigación o que vamos a utilizar en la investigación. Pero toda esta etapa de, de investigación previa también nos va a servir en el marco teórico. ¿Para qué nos va a servir en el marco teórico? Para orientar la construcción de nuestra base conceptual. Porque puede que la teoría sea muy gruesa, muy general, y no tengamos conceptos intermediarios entre la realidad, o sea, entre los datos y las proposiciones teóricas. Entonces, muchas veces las proposiciones teóricas tienen un grado tal de generalización que no aterriza la teoría y se queda muy así en la estratosfera, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer aterrizar esos conceptos? Conceptos intermediarios, y esos conceptos intermediarios a los que se les llama, por ejemplo, mediaciones, solamente es posible a partir de conocer a detalle nuestro objeto de estudio. O sea, fíjense que antes de que hagamos el perfil y planteemos el tema, los antecedentes, tenemos que hacer investigación. Entonces, esto no te dicen mucho, muy pocos manuales de metodología he visto donde te explican estos aspectos, eh, porque en realidad los manuales de metodología simplemente siguen una receta en la generalidad de los casos. Pero es importante esta investigación previa porque si ustedes la hacen, en primer lugar, van a saber perfectamente qué tema plantear, van a conocer a detalle los antecedentes de su tema, van a identificar y caracterizar adecuadamente su problema de investigación, van a poder identificar sin ningún tipo de problema las causas, los efectos del problema de investigación, lo van a poder justificar y van a poder formular los objetivos de la investigación. Sucede que muchas veces cuando un estudiante tiene que hacer un perfil de investigación, como no tiene esta orientación, entonces lo que hace es, bueno, voy a hacer mi perfil, entonces lee algunas cuantas cosas relacionadas a su tema, se sienta a redactar y tiene la mente en blanco. Ya, eso no pasa porque el estudiante no pueda o no sepa. Eso pasa en realidad porque el estudiante está investigando sin método, está trabajando sin método una investigación. Entonces, la primera recomendación práctica para llevar adelante una investigación es que investiguen exploratoriamente. No necesitan hacer encuestas estructuradas, entrevistas estructuradas, observaciones estructuradas. Basta con una observación exploratoria, superficial del objeto de estudio, anotar en un cuaderno de apuntes lo que nos llama la atención de nuestras observaciones, hacer unos sondeos al objeto de estudio, ver si el objeto de estudio tiene dimensiones, tiene gradaciones, tiene clasificaciones, por ejemplo, de actores, de personas, de lugares,
de actividades, hacer entrevistas accidentales, bueno, aquí dice causales, no son causales, son entrevistas casuales, perdón, casuales. Entrevistas accidentales son casuales, o sea, hablar con algún jefe de cómo está yendo la empresa, cómo se está desarrollando, se está llevando bien, se está llevando mal, qué problemas tiene. Entrevistas exploratorias que vayan permitiendo que nos aproximemos a nuestro objeto de estudio y vayamos rumiando, ¿no? Un poco los datos. Les digo esto de rumear porque no sé si sabe alguien qué es rumear, ¿no? Es como cuando un animal está como escarbando, como hurgando las cosas, ¿no? Para ver qué cosa hay, ¿no? Entonces, más o menos así quiero utilizar esa metáfora, ¿no? En el sentido que ustedes vayan escarbando, vayan hurgando, moviendo las cosas de un lado a otro y vayan encontrando relaciones, situaciones, hechos, datos que les va a permitir alimentar su base empírica de información para poder plantear con mayor precisión. Pero fíjense que lo más recomendable es hacer primero esto, ¿no? Observación, sondeo, entrevistas, recopilación de información, revisar bibliografía y después ya cuando entramos al marco teórico con mucha mayor profundidad, una revisión bibliográfica, porque va a ser sólido, cada uno de estos puntos va a ser tan sólido que no les van a poder observar nada cuando ustedes planteen su perfil de investigación. Ahora, esto sí, cuando llegamos a la revisión de la bibliografía, a este punto, y revisamos a profundidad la teoría, es recomendable, yo diría que en realidad es obligatorio, que una vez que hayan trabajado su marco teórico, una vez que hayan llegado a este punto, vuelvan nuevamente a una revisión de todo lo anterior. Es decir, perdón, el marco teórico nos va a arrojar luces para trabajar los otros puntos, la metodología, la población. Nos va a dar la directriz porque nos va a decir qué vamos a observar, qué no vamos a observar, nos va a dar los conceptos claves de la investigación. Perfecto. Pero es importante, antes de seguir continuando con la investigación, hacer una, le vamos a llamar retroalimentación, es decir, una revisión de todo lo anterior. Yo recuerdo que para la tesis de mi segunda maestría estaba trabajando economía política del género en el trabajo de cuidado de personas con discapacidad. Ese era mi tema. Y estaba muy emocionado con él porque estaba tratando de investigar cómo se realiza el trabajo de cuidado de personas con discapacidad desde la economía política, o sea, ver cómo eso sí constituye un trabajo no remunerado y que se descarga fundamentalmente sobre las mujeres, ¿no? Las mujeres madres de personas con discapacidad. Pero cuando hice mi levantamiento de datos, mi identificación, justificación del problema, y cuando llegué al marco teórico y revisé otras investigaciones, reorienté completamente toda mi investigación. O sea, volví a cambiar todos estos elementos, volví a modificar y mi tema cambió. O sea, estructuralmente la revisión bibliográfica me hizo cambiar de tema. Si eso está sucediendo, o si eso les pasa o les llega a suceder por alguna razón, no hay que asustarse, más bien hay que alegrarse porque eso significa que en realidad están haciendo investigación, ¿no? Entonces, puede replantearse su tema, sus antecedentes, reescribirse, formularse el problema, la justificación puede sufrir modificaciones y también los objetivos.
se pueden reacomodar. Entonces, la investigación no es un proceso lineal eh, y secuencial que no tiene retorno. En realidad, la investigación puede ser reversible en cualquier momento, inclusive en el momento en que se levanten los datos. Aquí lo voy a poner con verde. Aquí hay la etapa del trabajo de campo. Lo voy a poner mejor para que no nos confundamos aquí. Es el trabajo de campo, ¿no? Entonces, cuando hacemos el trabajo de campo, puede ser que también volvamos nuevamente a modificar antecedentes, problemas, justificación, marco teórico, porque los datos pueden también arrojarnos que existe otra problemática y no la que habíamos precisado al principio. Pero sin embargo, si uno sigue estos pasos, estos de aquí, es muy difícil que con tu trabajo de campo vuelvas nuevamente a revisar antecedentes y toda la cosa, ¿no? Pero si no se realizan estos pasos previos, probablemente cuando hagas tu trabajo de campo vas a tener que volver sobre estos puntos. Y algunos hacen investigación tan empíricamente que ni se dan cuenta que tienen que volver hacia arriba, ¿no? Ni revisan. Tienen unos resultados completamente diferentes a los esperados. No sé si han visto esa figurita de, esa figura de, hay un meme sobre cómo está mi tesis, ¿no? Y la cabeza de un caballito bien dibujado, el inicio. Después, mi marco teórico, ya el dibujo está medio chafa, ¿no? Después, mi metodología, ya está cuadrado el cuerpo del caballo y mi informe final, ¿no? Y ya el caballito está ahí con su, ¿cómo les puedo decir? El caballito está ahí con su cuerpo todo deforme. A ver, les voy a mostrar. Hasta había habido ya el término de búsqueda, ¿no? Aquí está. Ah, bueno, había sido al revés. ¿Lo ven? ¿Lo ven, chicos? Sí, sí, se ve, Lice. No, o sea, esta metáfora es muy buena porque dice, ¿no? La tesis, miren con la introducción, ¿no? La tesis, la introducción, macanudo, ¿no? El marco teórico, ya, más o menos, buena revisión, ya. Los resultados, ya, y las conclusiones. Es una muy buena metáfora Es que es muy cierto, es muy cierto. de la tesis, ¿no? Entonces, a veces no volvemos, a veces cuando encontramos, digamos, en el marco teórico buenas cosas, nos retornamos, ¿no? Para reconducir todo el proceso. Entonces, esta metáfora es muy genial, en realidad caricaturiza, pero al mismo tiempo representa lo que a veces sucede en la investigación. Entonces, quería hacerles tener presente esa idea mental de que si llegamos al marco teórico y, y presentimos que hay ajustes y los hacemos, entonces quiere decir que estamos bien, que estamos haciendo seriamente la investigación. Pero si estamos haciendo todos nuestros puntos, llegamos al marco teórico y no nos parece que hay que mover ni tocar nada de arriba, o somos expertos en investigación y tenemos 2, 3, 4 doctorados, o estamos haciendo el caballito ya a partir de aquí, ¿no? Entonces, eso a tomar en cuenta. Pero lo que quiero representarles con este pequeño esquema que se los he hecho aquí de improviso, porque en realidad quería solamente explicarles en forma oral y después irme a las diapositivas. Pero lo que quería hacerles dar cuenta con este pequeño esquema es que ustedes tienen que hacer investigación antes de hacer su plan de investigación. Un investigador entrenado se conduce de esta manera, ¿sí?
un investigador que no está entrenado, que es principiante, puede ir y linealmente seguir esta secuencia, ¿no? Entonces, por eso nos pasa que a veces no entendemos qué hacer en problema o qué justificación, o si existe relación entre problema y objetivos, y el marco teórico, de qué voy a hablar ahora en mi marco teórico. O sea, a veces no nos damos cuenta de que no es que no estemos capacitados para la investigación, sino es que en realidad no, no hemos hecho investigación desde primeros semestres, pues esa es la verdad. O sea, no es una carrera que les forme para que se conviertan en investigadores, ¿no? Mi carrera sí era una carrera para volvernos investigadores desde primer semestre. Entonces, ya desde primer semestre investigábamos, hacíamos resumen hemerográfico, nos mandaban a la hemeroteca, nos hacían hacer fichas, o sea, ya nos estaban entrenando para la investigación, ¿no? Pero tampoco es que eso esté mal en su carrera, sino que su carrera es ingeniería comercial, pero probablemente a muchos les va a gustar trabajar en el área de investigación de mercado. Entonces, ahí van a tener que ser expertos en investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, para poder generar información que permita la toma de decisiones en un entorno de negocios. ¿No ve? Entonces, yo les doy esta recomendación porque esto en realidad es lo que tienen que hacer ustedes ya sobre sus perfiles de investigación. No les he explicado esto antes porque, bueno, para el primer parcial tendrían que entregarme un informe bastante modesto. La mayoría lo he hecho bastante bien. No he recibido ningún tipo de queja y observación de las calificaciones y evaluaciones, porque además he sido muy considerado con el tema de que el trabajo les he pedido eh, para, para la siguiente semana, ¿no? Entonces, ahora ya estamos tratando en profundidad y por lo tanto tiene que haber esto con mucha mayor profundidad. Y eso, ¿cómo nota el docente? Nota en la redacción de estos puntos, porque estos puntos se redactan de forma precisa y concreta. El estudiante no divaga, no se va por las ramas, ¿no? No copia y pega los antecedentes, sino que los construye a medida que va haciendo la investigación previa. Es decir, ya tienen que estar investigando antes de aplicar sus encuestas, sus entrevistas, ya tiene que haber una investigación previa, exploratoria, y que ustedes vayan registrando. Hacen esto y ustedes no van a tener problemas para hacer todo lo demás. Para diseñar su hoja de encuesta no van a tener el problema de decir, ¿y ahora qué pongo en mi hoja de encuesta? ¿Ahora qué tengo que preguntarle en la encuesta? ¿A quiénes voy a preguntar? No nos va a pasar ese problema, ¿no ven? Porque muchas veces eso es lo que sucede, ¿no? Uno diseña los instrumentos y dice, ucha, ¿y ahora qué voy a poner en mi encuesta? Ay, no sé, a ver, buscar en internet encuestas relacionadas a mi tema, ¿no? Entonces, estamos volviendo al caballito otra vez, ¿sí? En síntesis, para hacer entonces el perfil de investigación, ustedes tienen que hacer esta investigación previa. Entonces, vayan anotándose, sáquenle captura de pantalla como ustedes quieran, pero tienen que haber observaciones del objeto de estudio, sondeos. Los sondeos son preguntas, ¿sí? A 20, 30, 40 personas. Y si es una empresa donde van a trabajar y trabajan, por decirle, 5 personas, basta charlar con el jefe o con el gerente o con el director, con 2 trabajadores para un poco tener una idea de lo que está pasando en esa empresa, ¿no? Recopilar información, por ejemplo, no sé, si hay un plan de desarrollo institucional, si hay, no sé, un plan de negocios previo, si hay boletín, y si hay información sobre la empresa, sobre la organización, hay que recopilar esa información y hay que también revisar, leer textos, hacer una base bibliográfica para que pueda orientarnos en los primeros puntos de nuestro perfil de investigación. Y ya después vamos a la revisión bibliográfica en profundidad. Y una vez que hemos pasado la revisión bibliográfica en profundidad, nos vamos a ir a la metodología de la investigación. Y en la metodología de la investigación, todo
esto también nos va a servir para trabajar, para hacer nuestros instrumentos, para hacer nuestro enfoque, para escoger nuestros métodos. Toda esta información previa nos va a permitir tener una metodología completamente practicable al momento de recolectar los datos. Y lo propio con la población y la muestra, ¿no? Es decir, vamos a poder trabajar con la población a la que le vamos a preguntar acerca de, o sea, con la población a la que le vamos a preguntar con nuestros instrumentos o a la que le vamos a sacar la información. Entonces, fíjense que el orden práctico de la investigación es muy diferente al orden lógico de presentación de la investigación. Entonces, no tenemos que ser esquemáticos, por tanto, en la investigación. No significa que primero tema, después antecedentes, problema, justificación, objetivos, y así obramos. No. Es decir, vamos a investigar primero, nos vamos a munir de toda la información, datos, bibliografía posible, sean datos numéricos, datos cualitativos. Así mi investigación sea cuantitativa, así solamente vaya a hacer medición estadística, igual tengo que hacer observación, sondeo, entrevista. ¿Por qué? Porque pueden haber variables o dimensiones que no captemos desde el marco teórico y que desde nuestra simple impresión del problema o del objeto de estudio tampoco las identifiquemos, pero sí las vamos a poder identificar en la medida en que vamos a hacer esta investigación exploratoria previa y así vamos a tener datos más finos para plantear una encuesta, por ejemplo. Entonces, si vemos desde el punto de vista del orden práctico de la investigación, para citar un ejemplo, un investigador cuantitativo antes debería de hacer investigación cualitativa también, aunque su metodología después sea estrictamente cualitativa. O sea que ni el investigador cuantitativo se va a salvar de la investigación cualitativa previa. Y ahora también, si vamos a hacer una investigación cualitativa, ¿podemos hacer una investigación cuantitativa previa? Sí, con el sondeo podemos anotar casos, datos. Por ejemplo, una de mis docentes, la primera maestría que hice fue en metodología de la investigación, y una de mis docentes de investigación cualitativa era antropóloga, y bueno, tenía su doctorado en antropología por la Universidad de London, de Inglaterra, ¿no? Y ella dijo, yo soy investigador cualitativa neta, pero mi investigación, su investigación en Bolivia, porque ella vivió muchos años en Bolivia, dice, mi investigación, que es sobre el Cariciri, no sé quién sabe o conoce acerca del Cariciri, ¿han escuchado alguna vez? ¿Alguien sabe quién es el Cariciri? Me suena. Te voy a caricidiar, dicen, ¿no ve algunos? El caricidi es ese hombre misterioso, ¿no? Que cuando viajas en flota te roba la grasita. ¿Han escuchado o no han escuchado? Creo que sí, creo que sí, creo que sí. Te roba la grasita, pues, de un lugar de la espalda, creo, con una jeringuita. Sí, Lice. Y después te Sí, Lice, enfermas. he escuchado yo por los yungas, dice que hacen eso, ¿no? No sé, he Sí, escuchado por ahí. sí, exactamente. Entonces, esta docente nos dice, yo he estudiado sobre el caricidi y yo soy investigadora cualitativa neta, neta. Pero yo no puedo no tomar en cuenta los datos numéricos que hay en mi investigación. Por ejemplo, cantidad de casos de gente que dice que ha sido atacada por el caricidi. Entonces, en este pueblo tantos, en este otro pueblo tantos, en este otro pueblo tanto.
Entonces, esos datos numéricos no puedo yo decir, no, solo es cualitativa mi investigación. Esos datos numéricos están chillando, ¿no? Están hablando, están diciéndome algo. Entonces, los horarios en que han sido atacados, o sea, son cosas que son numéricas y por lo tanto no puedo yo obviarlas. Entonces, fíjense que hasta el investigador más cuantitativo va a hacer recuento de casos, de datos, y el investigador más cualitativo va a tener que hacer entrevistas, charlas accidentales, casuales, o ir al lugar de investigación y pasarla ahí un rato para pisar terreno, porque uno no puede investigar teóricamente sin una base o una referencia empírica, ¿no ve? Pero claro que la investigación cuantitativa, el marco teórico es sumamente estructurado. Entonces ahí sí ya uno va con toda una matriz de conceptos para guiarse en la observación de las cosas. Pero de todos modos, les estoy dando una clave investigativa que difícilmente se puede uno dar cuenta al momento de hacer una investigación, sobre todo si la está haciendo en forma inicial y por primera vez. Yo creo que ustedes han debido hacer investigación de mercados, o por lo menos les han pedido como trabajo práctico formular un problema, sus antecedentes, los objetivos, y les han dicho ya, vayan a investigar. Entonces su docente les ha agarrado y se les ha botado a la piscina sin agua, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? ¿Qué pasa cuando se cae en una piscina sin agua? Se rompen ¿no? Rompen al caer, pero ahí algo tienen que aprender. Entonces, la investigación tiene ese mismo carácter, ¿no? Entonces, hay que ir al lugar de la investigación, hay que recoger, recopilar esos datos y esa información. Y tengan por seguro que después redactar este pequeño plan de investigación ya no va a ser ningún problema, no van a tener ningún tipo de dificultad. Bueno, en unos segundos se va a caer la grabación de la clase y el Zoom. Les voy a volver a enviar el enlace y se vuelven a conectar, por favor, chicos, ¿ya? Se vuelven a conectar, por favor. Está bien, Lice, está bien. Ya, unos minutitos voy a tardar en enviarles porque espero a que grabe siempre el archivo del Zoom, porque cuando les mando inmediatamente se vuelve pesado y nos colgamos. Entonces,